Ministerio Público es el programa que hemos ideado para mantenernos en comunicación permanente contigo. Es por tanto que agradecemos tu presencia en esta nueva edición. Luisa Ramírez y Nicanor Leiva te acompañan por el contenido de este programa. Siempre grato estar contigo, Nicanor. Gracias, igualmente. Es bueno decirle a las personas que están sintonizados con nosotros que vamos a tener un programa muy especial. Vamos a contar con la participación del magistrado Wagner Cubilete en nuestra entrevista central. Con él vamos a hablar sobre las medidas de coerción, todo lo que está relacionado con este tema. Así es, además, un reportaje sobre la rendición de cuentas del Ministerio Público, encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Quédense con nosotros. Acompáñanos. Yo le daba golpes a las paredes, yo era el enemigo de todos en mi casa. Cuando le daba a las paredes, le estoy dando no es a la pared en sí, le estaba dando a ella. Ese era el simulacro y un día tal vez iba a cometer el error y iba a dar. Le damos gracias al proceso terapéutico del Centro Conductual para Hombres, de la Procuraduría, porque yo estuviera divorciado, tal vez estuviera preso. Hoy puedo decir que mi matrimonio se levanta como el ave fénix. Estoy enamorado de mi esposa más que antes. Me siento como rellenado de palabras positivas. Continuamos en su programa Ministerio Público y como les habíamos anunciado, hoy contamos para nuestra entrevista con el magistrado Wagner Cubilete. Él es procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, conocida como PEPCA por sus iniciales. Bienvenido, magistrado, a su programa Ministerio Público. Muchísimas gracias, Luisa, Nicanor, por hacernos el honor de la invitación de compartir con ustedes y con su público. Y para mí realmente es un gran honor estar acá en nuestra casa y en su programa, en nuestro programa y en el programa de la ciudadanía. Magistrado, es bueno, Nicanor, decirle a las personas con el talento de servidor público que tenemos nosotros en nuestra institución y que conozcan brevemente la hoja de vida y la trayectoria del magistrado Wagner Cubilete, quien es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con honores, señores, de esa licenciatura, y que al mismo tenor, estamos hablando del 2003, ha obtenido múltiples máster que están relacionados a través del Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. También cuenta con otro máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Aunado a este backup de capacidad académica, tiene una experiencia profesional acabada, señores. No solamente ha adscrito a esta Procuraduría Especializada, sino que ha realizado funciones en la Fiscalía del Distrito Nacional, optando por la función de director técnico de la misma. Actualmente podemos nosotros también ver en esa visión de hoja de vida que es consultor para la Escuela Nacional del Ministerio Público a través de esas partes académicas que necesitan ser robustecidas, igual que es docente activo de la Escuela Nacional de la Judicatura, facilitador de las asignaturas de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad UAPA. En fin, si continuamos aquí, señores, es mucho que contar. Y qué bueno tenerte con nosotros. Vamos a hablar sobre un tema bien interesante que las personas siempre están como, ¿qué está pasando? ¿Qué significa? Sobre las medidas de coerción. Y aunado a esto, queremos empezar. ¿Qué es eso? Cuando nosotros escuchamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, que se está conociendo una medida de coerción, que se está depositando la medida de coerción, ¿qué significa esto a nivel procesal, Juan? Muchas gracias. Primero, agradecer esas hermosas palabras que hacen parte de la introducción de lo que ha sido más que un currículum u hoja de vida, no ha sido más que nuestro discurrir como profesional en la institución, experiencias de trabajo, le llamo yo. Bueno, la medida de coerción, lo primero que asalta a la mente del ciudadano cuando escucha en algún medio de comunicación hablar sobre medida de coerción,
es que se va a definir en esa audiencia o en ese proceso sobre la libertad o sobre el patrimonio del ciudadano. Que estos dos componentes, digamos, del individuo, de las personas, representan la vida misma, porque son de los bienes más importantes: la libertad, el patrimonio y la vida. Estos son los bienes, si se quiere, más preciados que tiene todo ser humano. Y es en esa audiencia de medida de coerción, esa medida de coerción que define el estatus de esos bienes jurídicos: la libertad o la prisión o afectación del patrimonio. Entonces, por medida de coerción debemos entender que es una restricción impuesta por un juez, por un juzgador, que debe garantizar los derechos fundamentales y debido proceso de toda persona, pues va a verificar si para el conocimiento del proceso penal, de esa investigación que van a realizar las autoridades bajo la dirección funcional del Ministerio Público, va a permanecer en libertad o en prisión o en algún tipo de vigilancia. Porque el objetivo principal de la medida de coerción es precisamente esta: asegurar la presencia del ciudadano o de la ciudadana investigada ante el proceso penal. Es decir, que no vaya a escabuirse de la investigación penal porque su huida pudiese entorpecer la investigación y una sana administración de justicia, porque ha habido alguna afectación de derecho. Y desata una medida de coerción, delitos como todos conocemos: un delito de robo, un delito de violencia, el maltrato a la mujer, el maltrato a los menores de edad. Son de los casos más comunes que precipitan la imposición de una medida de coerción. Importante es aquí destacar que, entonces, en virtud de lo explicado, un imputado que reciba una medida de coerción determinada no ha sido con ello condenado en virtud de la magnitud del delito, sino más bien, como decía, determinar la justicia qué se hará con esta persona mientras es sometida al proceso. Pero precisamente usted mencionaba entre las opciones la prisión preventiva o alguna garantía económica. ¿Podemos hacer ese repaso de los diferentes tipos de medida de coerción? Oh, claro, perfecto. Y eso nos permite, Nicanor, apuntalar uno de los principios primigenios que adornan la medida de coerción, y es que no debe ser considerada como una pena, Luisa. No debe ser considerada como una pena en sí mismo o como una pena anticipada, como le llamamos los técnicos, porque independientemente de la medida de coerción que sea impuesta por el juzgador a petición principalmente del Ministerio Público o de la víctima y querellante, el proceso no ha concluido. Es decir, que el juez imponga una medida diferente a la prisión preventiva, eso no indica que está declarando extinto el proceso, sino que ha considerado ese juez o esa juzgadora que la medida idónea y que asegura el proceso, pues no es la prisión preventiva, sino que ese ciudadano imputado puede permanecer en la quietud de su hogar y en ocasiones con limitaciones que le permiten medianamente el desenvolvimiento de una vida profesional normal. Y las grandes características o categorías de medidas de coerción, la principal, digamos, que es la de la libertad, la que pudiese afectar la libertad, que implica la prisión, y además hay varias medidas que afectan la movilidad del ciudadano, por ejemplo, la restricción a un lugar, pero estas son medidas de coerción de carácter personal, que afectan al individuo. Hay una segunda categoría que es conocida como medida de coerción real, que afecta exclusivamente el patrimonio del ciudadano investigado o involucrado en el ilícito penal, involucrado en el delito, ¿verdad? Y esas son las grandes categorías: personal y real. Y dentro de la personal pudiésemos entonces, hay una primera que está consignada en nuestra norma procesal penal, que implica que ese ciudadano debe prestar una garantía económica ante el juez que la imponga. Implica que a través de la modalidad
de una compañía aseguradora, o esta garantía económica puede ser prestada en efectivo. El ciudadano va a obtener su libertad posterior al cumplimiento. Hay una segunda medida de coerción también personal, que es el impedimento de salida del país, es decir, que su movilidad está restringida o estaría restringida al territorio nacional. Hay una tercera medida de coerción consignada en nuestra norma, que hace referencia a que ese ciudadano o ciudadana objeto de la investigación estaría bajo el cuidado o vigilancia, puede ser de una persona de una solvencia moral, que por lo regular puede ser presidente de una junta de vecinos de su sector o de algún patronato de la iglesia que le va a dar seguimiento a ese ciudadano o ciudadana. Hay una cuarta medida de coerción, que es ese ciudadano va a estar en libertad a partir de su compromiso de presentarse periódicamente ante el juez o ante el oficial, ¿verdad? Ante la autoridad que impone esa medida o que realice la investigación. Hay otras de ellas, por ejemplo, que son los localizadores electrónicos, que bastante novedoso. El ciudadano puede realizar sus labores de movilidad con toda normalidad. Y por lo regular estos localizadores electrónicos establecen unos límites que siempre están definidos para proteger a la víctima que ha sido afectada por ese delito. ¿Alguna disposición de alejamiento con respecto a la víctima, no acercarse a determinada cantidad de metros, etcétera? Correcto. Hay una empresa que establece previamente con la resolución que ha impuesto ese localizador electrónico y con el investigador, en este caso el Ministerio Público, o como bien lo conoce el pueblo, la Fiscalía, es el nombre, digamos, más común, que más llega, que más suena en nuestras mentes. Se define cuál es el espacio de seguridad de esa víctima. Es decir, que si hay un acercamiento, digamos, de unos 200 metros, de 100 metros, ese localizador electrónico envía una alerta que puede implicar que posteriormente sea variada esa medida de coerción por un incumplimiento. Wagner, qué bueno tenerte con nosotros para que tú puedas ir allanando y dándole claridad, ¿verdad? Muchas de las ideas que muchas veces están confundidas de todas las personas que están conectadas con nosotros. Una de esas es que se tiende a decir que luego de saber que hay tantas posibles opciones, siempre el Ministerio Público pide prisión. Eso es lo único que la Fiscalía sabe pedir, ¿verdad? Pero nosotros queremos que tú le puedas explicar a las personas a qué versa que tengamos que estar pidiéndole a procesos la medida más gravosa. Pero no quiero que me respondas ahora, sino luego que nosotros retornemos de una breve pausa. A ustedes, amigos, no se me bate ahí porque ustedes saben que aquí siempre hay mucho que ofrecer en su programa Ministerio Público. Volvemos a ver. La Procuraduría General de la República desarrolló el segundo curso taller sobre propiedad intelectual, con el objetivo de impulsar nuevas herramientas y conocimientos técnicos, acordes a estos tiempos para brindar una mejor atención a las víctimas de estos delitos. En la capacitación participaron 26 fiscales pertenecientes a diferentes provincias y 69 representantes de varias instituciones vinculadas a la defensa de la propiedad intelectual en el país. Continuamos con su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Les recordamos que estamos en nuestra entrevista central. Está con nosotros el magistrado Wagner Cubilete, quien está hablando y está dándonos una exquisitez sobre la medida de coerción, señores. Y antes de nosotros irnos a la pausa, le hicimos una pregunta, que es que mayormente nosotros en el argot popular entendemos que cuando se está conociendo una medida de coerción, muchas veces lo que entendemos es que debe de haber 30 años, ¿verdad, magistrado? Y otra, muchas veces es que entendemos
que la Fiscalía lo único que sabe pedir de todas las medidas que usted nos pudo detallar precedentemente es la más gravosa, que es la prisión preventiva. Entonces es bueno que las personas puedan entender qué es lo que nosotros realmente buscamos y qué es lo que la ley especifica en esa tesitura. Sí, muy bien, Luisa y Nicanor. Efectivamente, el ciudadano, la ciudadana entiende que cuando el juez impone, por ejemplo, una prisión preventiva de 3 meses, que ordinariamente es el plazo mayor en los casos ordinarios, pues ha sido muy benevolente o muy flexible. Resulta que la medida de coerción procura imponer una restricción, en este caso de libertad, que es la prisión, hasta tanto el Ministerio Público culmine la investigación y pueda presentar una formulación de acusación, es decir, pueda cerrar el caso. Lo que quiere decir que la medida de coerción no es condena, no estamos haciendo referencia a los 20 años, ni a los 30 años, ni a los 10 años, sino que es un plazo, es un lapso que hace solamente referencia para que el Ministerio Público, la Fiscalía, pueda iniciar y culminar su investigación asegurando la presencia de ese imputado. Pero siempre surge el debate de cuando el juez no impone esa prisión, de cuando impone la libertad, el ciudadano entiende que la justicia le ha fallado, entiende que ha habido un fracaso en la investigación y no es así. Y es bueno resaltar que no en todos los casos el Ministerio Público solicita prisión preventiva, sino que esta medida está reservada para ser solicitada de forma proporcional al delito o al crimen que se ha cometido. Si es un crimen muy grave que pone en riesgo la seguridad de esa víctima o pone en riesgo la seguridad de ese testigo o pone en riesgo también las pruebas, el juez y el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva para prevenir que esa investigación tenga un feliz término. Es decir, que el proceso no ha terminado en atención de que impongan una u otra medida. Y esa parte, cuando dicen que los fiscales nada más piden prisión, ¿qué podemos nosotros responderle a las personas? Bueno, sí, esa siempre es una cuestionante que siempre le es increpada a los fiscales, que solo solicitamos la numeral 7, porque de manera graciosa se dice, no, los fiscales tienen un código especial, un código procesal penal especial, en el que solo está reservada para la prisión preventiva. Y no es así. Por lo regular, el fiscal o la fiscal solicita la prisión preventiva en atención a la gravedad del hecho, en atención a que un hecho violento, la afectación de una menor de edad, la afectación de la seguridad psicológica y física de nuestras mujeres, de nuestras hijas y, ¿por qué no, de nuestras madres? Porque para nadie es un secreto que esa violencia de género, esa violencia intrafamiliar es un delito muy, muy grave y la seguridad, la propia seguridad de la víctima está en riesgo. Es decir, que no se corresponde con la verdad de que los fiscales solo solicitan prisión preventiva. Lo que sucede es que es la más sonora, porque cuando el vecino de al lado dice, no, el hijo de la señora, el hijo de doña Juana está preso, tiene 3 meses de coerción, tiene 12 meses de prisión preventiva, es la más sonora. Pero hay cientos de procesos en los que la Fiscalía no solicita la prisión preventiva. Es más conocida en virtud del impacto que tiene, por ejemplo, en el imputado, pero también en la víctima que ha puesto su esperanza de justicia y también su protección prácticamente en manos de ese fiscal que está litigando frente al Tribunal de Atención Permanente. Pero a propósito, ¿cuáles son los plazos que rigen este procedimiento de solicitud de medida de coerción? Es bueno quizás también recalcar esa parte. Sí, muchas gracias. Hay un primer evento que se da en las medidas de coerción, que es cuando la persona ha sido arrestada, el individuo infractor ha sido arrestado en flagrancia, es decir, cometiendo el hecho, con las manos en la masa, como lo conocemos en nuestro argot popular. Si es así, el Ministerio Público debe presentar ante el juez ese ciudadano para que dentro de 48 horas decida sobre la libertad o no
de esa persona. Es decir, debe presentar ante el juez para que conozca ese caso, 48 horas. Ya luego hay medidas de coerción que son solicitadas con las personas en libertad. En este caso, el Ministerio Público, la Fiscalía, presenta una instancia en la jurisdicción correspondiente. Eso va a depender del lugar donde se cometió el delito o el crimen. Y estas medidas presentadas en libertad, por lo regular, inmovilizan bienes patrimoniales. Puede ser cuentas de banco, puede ser propiedades inmobiliarias, puede ser algún tipo de vehículo. Y con esta medida patrimonial o real, el Ministerio Público pretende preservar la afectación o la indemnización que deba recibir la víctima por el daño que ha sufrido o que le ha sido afectado. Y en este caso, pues, las citas ocurren como en los casos normales, que el alguacil o el ministerial le lleva la cita a ese ciudadano o ciudadana para que comparezca en un periodo razonable y se defienda ante el juez. Esos son los dos eventos principales que se dan en ocasión de un conocimiento de medida de coerción. Wagner, qué bueno que tú puedas explicarnos con una condición con más calma, con un poquito de prudencia para que las personas podamos entender, ¿verdad?, la parte y la hermenéutica procesal penal. Hay un término que muchas veces nos llama a la sociedad común a... Eso yo no lo entiendo y como que yo quisiera que me... ¿Qué fue lo que pasó con la Fiscalía? Es un caso que se dio reciente en la palestra y nos gusta porque al estar en las redes sociales nos permite estar en contacto con ustedes que están en sintonía con nosotros. Cuando se habló en un momento oportuno de la negociación durante una medida de coerción de uno de los imputados, ¿verdad?, que habló y entendió a través de su defensa técnica que podía acercarse al Ministerio Público, ¿verdad?, a esos fines. Explícale a las personas que la parte de esa expresión de negociación que puede darse en esos orígenes, en la medida de coerción, para que nosotros hablemos sin nosotros tener ese morbo, sin el populismo penal y sobre todo que esto es un programa realizado para educar y enseñar. Entonces, esa parte de que, pero mira, ciertamente me negociaron las medidas. Sí, fíjense, es muy moderno, eso responde a la persecución penal estratégica moderno, se denomina, muchas corrientes de pensamiento le denominan como una justicia penal negociada, lo vemos en las grandes cintas cinematográficas de Hollywood, por decirlo de algún modo, en el que el fiscal presenta un acuerdo con el imputado, con el ánimo de que ese imputado pueda colaborar con la investigación. Técnicamente, nuestra norma procesal penal le conoce como colaborador eficaz, pero es lo mismo que decir, negoció su pena o negoció la medida. En otras legislaciones, por ejemplo, se puso muy en boga en nuestro país con un caso muy sonoro del Brasil, que se le hablaba del delator, la delación premiada. Es decir, que es un testigo que por lo regular pertenece a la estructura, que no tiene esa principalía, pero conoce el flujo, la ruta criminal de esa estructura y tiene mucho que ofrecer al Ministerio Público en esa ruta de la investigación. Es decir, que sin su colaboración posiblemente hay detalles que nunca llegan a conocerse. ¿Y qué le brinda el Ministerio Público? Le puede brindar una solicitud de medida de coerción diferente, atenuada, puede ser un arresto domiciliario, que fue una de las medidas que también debimos mencionar, es decir, que el ciudadano va a estar bajo el resguardo de su domicilio, con una presencia policial o militar. Es decir, que la persecución penal moderna de investigación requiere de esa figura, requiere de ese instituto, el colaborador eficaz, que pueda contribuir con información y que la verdad salga a flote, porque es uno de los objetivos del proceso penal y del derecho penal, que la verdad se conozca en el proceso y en los tribunales. Magistrado Cubilete, definitivamente este tema nos da para una segunda parte y yo creo que podemos irla previendo, ¿verdad? Claro que sí, porque es muy interesante y yo creo que aportamos mucho a la ciudadanía
con el desglose de todos estos términos y de las implicaciones que tienen para las partes en el proceso y sobre todo para las víctimas y los imputados principalmente, pero que tienen mucho que ver con el ejercicio del Ministerio Público. Y es lo que buscamos con este programa, de modo que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta ocasión y ya queda abierta la invitación para esa segunda entrevista. Así que muchas gracias y gracias a ustedes, pero no se vayan porque luego de la pausa hay más del contenido de Ministerio Público. Cada año el Procurador o Procuradora General de la República debe rendir cuentas en audiencia pública en el mes de marzo, exponiendo los resultados obtenidos durante la gestión del año anterior. Así lo establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, número 133-11. Este lunes, la magistrada Miriam Germán Brito, siguiendo los lineamientos de ese mandato, presentó la memoria de los logros obtenidos durante el pasado año. La titular del Ministerio Público precisó que 7.286 autos de apertura a juicio y 4.458 condenas fueron obtenidas en el 2021. Otros de los logros exhibidos por la máxima representante del Ministerio Público durante su alocución son las mejoras que ha implementado la Secretaría General, los cuales han permitido la tramitación de 922.929 solicitudes de certificaciones de no antecedentes penales, además de 648.035 certificaciones de firmas de documentos. La magistrada también dio a conocer los datos estadísticos de las denuncias recibidas en los siguientes casos. Solo en el 2021, la Dirección contra la Violencia de Género registró 22.410 denuncias por violencia de género, 53.100 por violencia intrafamiliar, 7.318 por delitos sexuales, para un total de 82.828 casos registrados. La magistrada también abordó en su discurso los avances institucionales que ha puesto en ejecución para el fortalecimiento en materia de buenas prácticas administrativas que redunden en una eficientización de los recursos de manera equitativa y transparente. El Ministerio Público debe ser un referente de buenas prácticas de gestión administrativa. Así que uno de los principales retos que asumió la presente gestión ha sido impulsar la reorganización administrativa y operativa de la institución, fruto de lo cual hemos mejorado la calidad del gasto, los procesos de compras y contrataciones, así como los controles presupuestarios. Hemos llegado al final de una entrega más de su programa Ministerio Público, el programa de la Procuraduría General de la República. Para Nicanor Leiva y Luisa Ramírez ha sido más que un placer contar con su sintonía. Para nosotros es muy importante su retroalimentación. Síganos a través de las redes sociales, en especial a través del canal de YouTube Procuraduría General de la República. Ahí puede suscribirse y dejarnos sus comentarios. Muchas gracias y hasta una próxima emisión. Será hasta la próxima.